Ok, ya empezamos con la grabación. Bueno, como les comentaba, esta clase es la sesión 3 del curso de Fisiología Humana 1. En esta oportunidad, el tema va a ser sobre la contracción muscular, esquelética, lisa y cardíaca. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hablar exactamente de las células que son muy especiales. En este caso, como había comentado, tenemos a las células musculares. Y si me preguntaran cuál es su superpoder, por así decirlo, les diría en realidad que sería su poder de contracción. Y gracias a esta capacidad pueden generar este tipo de movimiento, pueden mantener nuestra postura, bombear sangre, que es muy importante, ¿no? Como todos, y mover alimentos, sobre todo por el tubo digestivo. Y también poder, en este caso, sobre nuestra temperatura, regularla, ¿correcto? Entonces, sin que nos demos cuenta, la mayor parte del tiempo va a pasar todos estos procesos. Vamos a ir primero con la primera diapositiva, si pueden ver, ¿verdad? Ok. ¿Qué son y cómo evolucionaron? Esa sería la primera pregunta de esta diapositiva. Desde un punto de vista evolutivo, por así decirlo, en este caso las células musculares van a surgir, ¿ok? Porque en este caso van a permitir lo que es el desplazamiento y manipulación del entorno. Recuerden que a lo largo de la evolución se van a especializar en convertir energía química de ATP. Siempre vamos a ver a este ATP, ¿sí, chicos? Entonces, esto vamos a verlo en una forma de energía mecánica mediante la interacción que se va a formar entre la actina y la miosina. Acuérdense de la actina y de la miosina, ¿sí? El movimiento en sí no va a ser solamente locomotor. Lo que va a incluir va a ser contracciones que puede prácticamente exprimir, bombear o cambiar la forma de nuestros órganos. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Es fácil. Primero vamos a hablar con el músculo estriado esquelético, que bueno, esto va a ser voluntario de movimiento corporal, pero sobre todo esto va a estar unido a huesos por tendones, porque va a ser el responsable de poder realizar los movimientos voluntarios. Su mismo nombre lo dice, acá, si lo pueden ver, voluntarios. Son fibras largas, que son multinucleadas con extracciones visibles, que lo puedes ver bajo un microscopio, ¿verdad? Entonces, esto en sí va a estar controlado por el sistema nervioso somático. Recuerden eso, el somático. Y bueno, va a tener una contracción que es muy rápida y a la vez también potente, pero sí va a ser de forma fatigable. ¿Cuál es un ejemplo del músculo esquelético? Tenemos a los bíceps, a los cuádriceps, luego tenemos otro tipo de músculo que tenemos el músculo estriado, ¿ok? Acuérdense que el músculo cardíaco es estriado y van a formar las paredes del corazón. Vamos a tener en este caso en cuenta que las células más cortas van a ser estas, van a ser ramificadas, van a tener discos intercalares que lo que van a facilitar va a ser la transmisión de este impulso. Entonces, ¿va a ser involuntario? Sí, porque su contracción rítmica que va a generarse va a ser por el marcapasos que nosotros tenemos. Recuerden, el marcapasos natural que nosotros tenemos se va a llamar nódulo SA, sinotrial, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá va a estar modulado por el sistema nervioso autónomo y por algunas hormonas. Lo que quiero decir acá es que va a tener un tipo de contracción rítmica, va a ser resistente también a la fatiga, ¿no? Acuérdense que es involuntario. ¿Y cuál es su función? Es bombear continuamente la sangre. Ahora vamos a hablar un poco más del músculo liso. ¿Ya? En este caso tenemos el músculo liso que van a estar en sí presentes en las paredes de órganos huecos. Como uno de ellos tenemos al intestino, a los vasos sanguíneos, a la vejiga. Prácticamente el músculo liso van a ser las células fusiformes sin estriaciones visibles. ¿A qué quiero decir? El músculo liso, lo que va a pasar con ese va a ser involuntario porque va a estar controlado por el sistema nervioso autónomo. Es otro que también está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y también por algunas hormonas y sobre todo hay estímulos locales. ¿Ok? Su contracción ya no va a ser rítmica como el corazón, va a ser de forma lenta, va a ser una forma sostenida y sobre todo muy eficiente para el uso de la energía. Entonces, ¿cuál es la función exactamente del músculo liso? Mover las sustancias dentro de nuestro cuerpo y así poder regularlo, ¿no? Entonces, ahora, dando una comparación funcional acerca de este tipo de músculos, que ya hemos visto el esquelético, que es rápido, tiene fuerza, pero se cansa rápido. Luego tenemos el músculo cardíaco, que va a ser de un ritmo constante, va a ser involuntario y sobre todo coordinado. Y también tenemos al músculo liso, que va a tener una contracción prolongada y
Bueno, es económica prácticamente. Ahora, hablemos acerca de las aplicaciones clínicas que vamos a ver en cada tipo de músculo. Mira, vamos a dar un ejemplo. La parálisis. La parálisis lo que va a afectar va a ser al músculo esquelético, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar acá? Va a perder la movilidad. Luego tenemos el infarto. Lo que va a causar es un daño al músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque lo que va a perder va a ser la capacidad de poder bombear. Recuerden, chicos, nuestro cuerpo en sí tiene tres tipos de músculos y cada uno va a estar hecho exactamente para un trabajo distinto, un trabajo diferente, ¿no? Como había comentado, el músculo esquelético lo vamos a usar para poder movernos, caminar, levantar objetos o también poder sonreír, son músculos de la cara. Entonces, en sí va a ser algo voluntario. Tú decides cuándo se contrae. Por ejemplo, en medicina lo que vamos a ver afectado en lesiones, por ejemplo, un ejercicio intenso, distrofias musculares o traumatismo, ¿no? Ahora, sobre el músculo cardíaco, es especial porque va a latir prácticamente sin que lo pensemos. O sea, es muy resistente, no se fatiga fácilmente y la función, como dije, es bombear sangre durante todo el tiempo, ¿no? Cuando se daña este corazón, en este músculo, como por ejemplo en un infarto, el corazón lo que va a perder es la fuerza y el cuerpo lo va a sentir inmediatamente, ¿no? Por eso ocurre estos infartos cardíacos donde los pacientes pueden llegar a morir. Luego tenemos al músculo liso, que en este caso va a estar dentro de nuestros órganos, como uno de ellos que había mencionado era el estómago. Tenemos también a los intestinos y también a los vasos sanguíneos. Se contrae de forma lenta, ¿ok? Y automática. Cuando falla este tipo de músculo o se contrae de más, lo que vamos a poder a ver exactamente, vamos a ver que va a haber problemas como por ejemplo las crisis asmáticas o también hipertensión o incluso lo más parecido, o sea, lo más conocido, los cólicos abdominales. Entonces, en resumen, lo que va a pasar con el esquelético, o sea, mueve, ¿ok? El cardíaco late, el liso lo que va a hacer es trabajar en silencio para que los órganos puedan funcionar. ¿Ok? Entonces, sí quedó claro esta parte de la diapositiva para poder continuar el otro tema. ¿Me confirman, chicos? Sí, Ok, entonces chicos, para que pueda dar un cierre a este tipo de esta primera diapositiva, ok, recuerden que aunque los tres tipos de músculo tienen la misma proteína clave, ¿no? Que es la actina y la miosina, van a estar adaptados a una forma distinta para sus funciones. Entonces, es como prácticamente si tuviéramos tres versiones de un solo motor, uno para carreras, otro para un trabajo pesado constante y otro para poder tener un trabajo suave, pero sobre todo que es prolongado. Entonces, hay que entender mucho las diferencias, ¿ok? Porque es muy importante para poder comprender cómo nuestro cuerpo se mueve, cómo se mantiene y cómo se va a adaptar al mundo. ¿Sí, chicos? Ok. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de las características generales. Hablamos exactamente del músculo esquelético, ¿ok? Es un músculo estriado. En el microscopio ustedes van a poder observar bandas claras y oscuras. Esto prácticamente va a ser debido a la disposición regular de la actina y la miosina, recuerden. Va a ser el músculo esquelético es rico en mioglobina, por eso se llama músculo rojo, porque especialmente tenemos las fibras de tipo 1, ¿ok? Acuérdense de eso. Fibras de tipo 1 y prácticamente va a estar bajo control voluntario gracias a nuestro sistema nervioso somático. Sí, chicos, recuerden eso. Y su unidad estructural y funcional es la sarcómera. La porción de miofibrila va a estar entre dos líneas, las líneas Z, y ahí ocurre el acortamiento muscular. ¿Cuál es su función y potencia de este tipo de músculo? El músculo esquelético, lo que va a pasar acá es se va a contraer de forma rápida y de forma potente. Este tipo de potencia prácticamente se debe al tipo de organización que tienen las fibras largas y también depende mucho de la capacidad de poder reclutar muchas unidades motoras, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, a diferencia del músculo liso, exactamente acá vamos a ver que su contracción es más breve, pero en sí es muy intensa. Entonces, ya ahora vamos a hablar del metabolismo en el músculo liso, el metabolismo energético sobre todo. En el músculo esquelético es muy versátil por la forma en cómo se obtiene la energía. Acá vamos a ver exactamente sobre la fosfocreatina.
que es una reserva inmediata donde va prácticamente a almacenar grupos de fosfato que sobre todo tienen alta energía, van a liberar energía de una forma explosiva durante los primeros 5 a 8 segundos de contracción intensa. También tenemos al glucógeno muscular, que prácticamente este va a ser como una fuente interna de glucosa. Entonces, se va a poder metabolizar, ¿no? Tenemos dos formas, aeróbica y anaeróbica. Cuando hablamos de la forma aeróbica, obviamente requiere de oxígeno, ¿ok? Y también va a producir una gran cantidad, sobre todo recuerden de la palabra ATP, ¿no? Dióxido de carbono y agua como desecho. Entonces, en la forma anaeróbica, recuerden, es sin oxígeno. Acá, entonces, si tiene menos oxígeno, produce menos ATP, pero más rápido con ácido láctico como un subproducto. ¿Sí, chicos? Luego tenemos otro tema que es los ácidos grasos, que normalmente va a ser usado en reposo o también cuando se realizan los tipos de ejercicios prolongadamente, pero no en actividades explosivas, se podría decir. Luego tenemos el tipo de deuda de este tipo de oxígeno, deuda de oxígeno, donde exactamente va a haber un esfuerzo intenso. ¿Y qué es lo que va a necesitar nuestro cuerpo? Oxígeno, ¿correcto? ¿Para qué? Para poder reponer lo que hablamos, la fosfocreatinina, para poder restaurar exactamente el oxígeno en la mioglobina. ¿Y también para qué? Para poder convertir el ácido láctico, sobre todo en la glucosa en el hígado. Acá vamos a hablar sobre el ciclo de Cori, si algunos lo recuerdan. ¿Ok? Entonces, para darle una importancia clínica, porque recuerden, fisiología de repente a algunos se les va a dificultar entender sobre los temas, pero más adelante en los siguientes ciclos más avanzados, van a utilizar fisiología para todo. Así que es muy importante que recuerden cada mecanismo. Y bueno, me he investigado acerca de la importancia clínica que van a usar durante bueno, poco tiempo, la verdad, ¿no? Tenemos a la fatiga muscular. ¿Qué es lo que va a producir? Una disminución prácticamente de la capacidad contráctil, ¿no? Por agotamiento de este ATP. O también puede ser por acumulación de lactato. Luego tenemos cuando una persona entrena mucho. ¿Qué pasa con su cuerpo? Hay una hipertrofia muscular. ¿Y qué es lo que va a aumentar? Aumenta prácticamente la capacidad de poder almacenar tanto al glucógeno como la fosfocreatinina. Entonces, tenemos también a las miopatías, que son enfermedades de músculo. Entonces, estas van a alterar la contracción y sobre todo el metabolismo muscular. Entonces, en resumen, prácticamente este músculo esquelético va a ser como un motor de alto rendimiento, responde rápido, genera mucha fuerza, pero también requiere de una gran cantidad de energía, ¿no? Que obtienen diferentes fuentes. Y aunque prácticamente hablemos del trabajo sobre la potencia, también hay que cuidarlo y entrenarlo para que sea más eficiente y resistente, porque nos va a servir para toda la vida. Entonces, hablemos un poco sobre la sarcómera, porque lo vamos a hablar más adelante en la siguiente diapositiva. Entonces, la sarcómera prácticamente va a ser como un motor más pequeño del músculo, donde cada fibra muscular tiene como miles de sarcómeras, ¿no? Que van a estar puestas en este tipo de serie, como lo pueden ver en la imagen, ¿sí? Entonces, todas estas van a trabajar a la vez y van a generar el movimiento que nosotros vamos a realizar durante todo el tiempo, ¿no? Pero para que pueda funcionar este motor, hace falta un cableado. Para eso tenemos al sarcolema y a los túbulos T. ¿Sí, chicos? Túbulos T y el sarcolema. Y un depósito exactamente de combustible especial, ¿cuál sería? El calcio. El calcio que se va a almacenar exactamente en el retículo sarcoplásmico. Ahora vámonos con la PPT3. ¿Ok? Hablemos exactamente de la sarcómera. ¿Cuál es su estructura? Tenemos a las líneas Z, que es lo que van a realizar, marcar el inicio y fin sobre todo de esta sarcómera. Y estas van a servir prácticamente del anclaje que hablamos de la actina. ¿Sí, chicos? La banda A es como una zona oscura. La longitud de la miosina es de 2,6 y bueno, va a ser anisotrópica. ¿Por qué? Porque refracta la luz de una forma desigual. Luego tenemos a la banda I, que es una zona clara, ¿ok? Solo actina y también es isotrópica. Luego tenemos a la zona H, que está dentro de la banda A y solo la miosina, ¿ok? Vamos a ver cómo se acorta en la contracción. Entonces, durante la contracción vamos a tener a las líneas Z, que se van a acercar.
la banda I y H que se van a acortar, pero la banda A se mantiene en este momento. Ahora, el sarcolema y el aislamiento eléctrico, ¿ok? Prácticamente acá vamos a ver sobre el sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular, chicos, y a diferencia exactamente de las fibras cardíacas, esta no va a estar unida eléctricamente a otras fibras, porque su función principal es conducir el potencial de acción a lo largo de la fibra para que llegue a todos los puntos mencionados. Entonces, ahora hablemos de los túbulos T, que también son muy importantes, y el retículo sarcoplásmico. Los túbulos T exactamente son prolongaciones del sarcolema que van a penetrar exactamente hacia el interior de la fibra y donde se ubican a nivel de la unión entre la banda A y la banda I. Exactamente estas van a conectar la señal eléctrica superficial, sobre todo cuando hablamos de unas zonas más profundas. Ahora, con respecto al retículo sarcoplásmico, lo que va a hacer es rodear cada miofibrila y lo más importante es que almacena calcio. Sí, chicos, eso es lo más importante porque lo van a ver en todo momento. Almacena calcio, ¿sí? Entonces, ahora, exactamente en qué parte lo almacena. En sus cisternas terminales, ¿sí? Entonces vamos a ver una tríada donde va a haber dos cisternas terminales y un túbulo T. Y es muy importante para poder sincronizar el tema de la contracción. ¿Cómo ocurre la contracción? Ahora hablemos cuál es el papel del calcio en la contracción. Sí, chicos, paso a paso vamos a hablar acerca del acoplamiento, de la excitación y de la contracción y el potencial de acción que va a llegar al sarcolema. Entonces, lo que va a pasar exactamente, como decía, a ver si lo pueden ver, el potencial de acción llega al sarcolema. Va a viajar por los túbulos T, que va a llegar exactamente hasta el retículo sarcoplásmico, donde se almacena el calcio. Y lo que va a hacer el retículo sarcoplásmico va a liberar el tipo de calcio hacia el sarcoplasma. Entonces, ¿qué hace el calcio? Lo que va a hacer el calcio se va a unir exactamente a la troponina C, ¿ok? Y esta va a cambiar de forma. Entonces, esta tropomiosina se desplaza y deja libre los sitios activos de la actina. Ahora, hablemos de la miosina, ¿ok? Hablemos de la miosina. Exactamente va a usar ATP y esta se une a la actina. Y lo que va a pasar acá es que se produce el golpe de fuerza. Aquí nos referimos al deslizamiento de filamentos. Lo que va a pasar prácticamente miles de sarcómeras que se van a cortar y esto es lo que nos va a producir una contracción visible del músculo. ¿Cómo ocurre entonces ahora hablando sobre la relajación? Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando cesa el estímulo nervioso, el calcio, que es lo más importante, va a ser bombeado de nuevo exactamente al retículo sarcoplásmico, acá como lo pueden ver. Entonces, de nuevo vuelve el retículo sarcoplásmico por transporte activo. Entonces, ¿qué pasa acá? La troponina y la tropomiosina vuelven a cubrir los sitios activos. ¿Y qué va a pasar con la sarcómera? Lo que va a pasar es regresar a su longitud que era original anteriormente. Entonces, para pensarlo y poder explicarlo de una forma más sencilla, si lo pensamos en sí, la sarcómera va a ser como un tipo de escenario, donde la actina y la miosina van a ser los actores principales. La troponina y la tropomiosina son como las cortinas, ¿no? Que se corren exactamente cuando el calcio da la orden. Y los túbulos T prácticamente serían como el sistema de sonido. ¿Por qué? Porque va a llevar el mensaje a todos los rincones. Y acá vamos a ver que el retículo sarcoplásmico es como el backstage, donde prácticamente va a guardar esta utilería más importante, que es el calcio, chicos. Recuerden que el calcio es un papel, acá cumple un papel muy importante en la contracción. Y cuando todo funciona bien, el espectáculo es un movimiento perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a conectar exactamente la electricidad que tiene con el movimiento. Vamos a entender exactamente cómo un simple impulso nervioso se va a transformar, sobre todo en fuerza muscular. Y todo esto va a ocurrir gracias a una estructura clave que tenemos exactamente aquí, a la sarcómera. ¿Sí? Entonces, prácticamente imaginen que la sarcómera sería como una pequeña fábrica que dentro de cada fibra muscular que podemos ver acá, cada fibra muscular donde la energía eléctrica se va a convertir en energía mecánica. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahora?
¿Pudieron entender? ¿O tienen alguna duda? Ok. Ok, seguimos con la PPT-4, que nos habla de cómo se produce la contracción, la relajación muscular y qué papel tiene la sarcómera. Sí lo había explicado, pero para que puedan entender, tienen unos títulos, por así decirlo. Empezamos por la despolarización. Así se empieza. La señal eléctrica que va a dar la orden. Como decía, todo comienza exactamente en el sistema nervioso, donde una neurona motora lo que va a hacer es recibir la orden desde nuestro cerebro o también desde la médula espinal, ¿no? Para hablarlo médicamente. Y lo que va a pasar acá envía un potencial de acción por su axón. Entonces, este impulso lo que va a hacer es llegar exactamente a la placa motora, que prácticamente sería como el punto de encuentro tanto como la neurona y el músculo. En ese lugar exactamente como lo estoy nombrando, la neurona va a liberar un neurotransmisor llamada acetilcolina, ¿sí? Insulina se une exactamente a los receptores en el sarcolema. Entonces, lo que va a hacer es abrir los canales de sodio. ¿Y qué pasa? Entonces, el sodio ingresa a la fibra muscular y lo que va a generar es un nuevo potencial de acción de forma muscular. Entonces, este tipo de potencial va a viajar rápidamente por toda la membrana muscular que estamos llamando el sarcolema y va a descender exactamente a través de estos túneles llamados como los túbulos T. Entonces, cuando esta señal va a llegar a estas estructuras, lo que va a provocar va a ser exactamente en el retículo sarcoplásmico, donde va a liberar este tipo de calcio, lo va a liberar hacia el inferior de estas fibras, ¿no? Entonces, este calcio es como la llave maestra que va a activar la maquinaria contráctil. Ahora, la contracción es el trabajo mecánico de la sarcómera, como lo había explicado. Ahora prácticamente empieza la función de la parte mecánica, donde el calcio liberado se va a unir a la troponina C, llamada exactamente o sea, como troponina C, que prácticamente actuaba como un sensor. Entonces, cuando este calcio se une a la troponina cambia de forma y lo que va a hacer es empujar o mover a la tropomiosina, que normalmente va a estar bloqueado, ¿no? Los sitios activos de la actina. Entonces, una vez que la actina ya va a quedar libre, las cabezas de miosina, que son como pequeños ganchos como un resorte, se van a enganchar en la actina, formando lo que llamamos exactamente los puentes cruzados. Acuérdense, los puentes cruzados. Entonces, usando la energía en forma de ATP, lo que va a hacer esta miosina va a realizar el golpe de fuerza y va a jalar todos los filamentos finos de actina hacia dentro de la sarcómera. ¿Ok, chicos? Entonces, todo esto ocurre y ¿qué pasa con la sarcómera? Se acorta y el músculo produce fuerza. Este mecanismo lo que va a hacer es repetirse miles de veces por segundo, en miles de sarcómeras en paralelo y exactamente vamos a poder lograr un movimiento visible. Y ahora hablando de la relajación, prácticamente vamos a ver qué es el estado, el regreso al estado de reposo, por así decirlo, pero no podemos tener un músculo contraído todo el tiempo, ustedes lo saben, ¿no? Porque en sí sería muy agotador e incluso doloroso. Entonces, por eso es como una señal nerviosa va a terminar. La acetilcolinesterasa, ¿ok? Lo que va a hacer es degradar la acetilcolina en la placa motora. Esto detiene exactamente la entrada de sodio y por lo tanto no se generan más potenciales de acción en nuestro músculo. Ay, disculpen. Entonces, no se generan más potenciales de acción en el músculo. Entonces, ¿qué pasaría? Los canales de calcio se cierran, ¿correcto? Entonces, hay bombas especiales en el retículo sarcoplásmico que van a devolver al calcio hacia su interior, ¿no? Y lo más importante, que también usan ATP. Entonces, sin calcio, la troponina vuelve a su posición original, a su posición inicial. La tropomiosina vuelve a cubrir la actina y los puentes cruzados que van a pasar se rompen, ¿ok? Se rompen. Entonces, la sarcómera va a recuperar su longitud, ¿no? Su longitud de inicial original y el músculo se va a relajar y quedando listo para que pueda esperar su próximo estímulo para que pueda realizar la contracción nuevamente. Ok, chicos, ahora pasando a la siguiente diapositiva. Ok, sí, sí pueden ver mis diapositivas, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a hablar de las verdaderas protagonistas del movimiento, ¿no? Las proteínas musculares contráctiles. Piensa exactamente
ustedes piensen sobre el músculo, ¿ok? Como exactamente, vamos a imaginarlo como un ejército que está perfectamente organizado. Dentro de cada fibra muscular vamos a encontrar pequeñas unidades llamadas miofibrilas y en ellas pues prácticamente vamos a ver cómo los soldados se van a dividir en dos bandos, en los filamentos finos y en los filamentos gruesos. En el bando de los finos vamos a tener principalmente a la actina, a la tropomiosina y a la troponina. Ahora, hablando un poco más de la actina, es como una cuerda de trabajo. Existen dos formas. La actina G, que es como la globular, que son más pequeñas, son como pequeñas bolitas. Y también existe, perdón, la actina F, que va a ser fibrosa. Acuérdense de la palabra F, fibrosa, que va a estar formada exactamente cuando las bolitas se encadenan. Esta doble cadena de la actina F es como un armazón del filamento fino y exactamente vamos a ver que contiene los sitios activos donde se va a unir a la miosina para que pueda producir fuerza. Exactamente ahora hablando de la tropomiosina, va a ser como una cinta de seguridad. Recuérdenlo así, ¿ya? Que cubre exactamente estos sitios activos de la actina. Exactamente cuando el músculo está en reposo, ¿ok? Solo cuando está el músculo en reposo. Si la tropomiosina no se mueve, la contracción no va a poder comenzar. Entonces, es aquí como va a entrar el complejo de troponina, ¿ok? Como nuestro sensor de calcio, y esto va a estar conformado exactamente por tres subunidades, como podemos ver, ¿ok? Tenemos a la troponina T, troponina C y troponina I. En la troponina T, como está el cuadro de acá, a ver si lo pueden ver. Ok, en la troponina T, lo que va a hacer es fijar a la tropomiosina. La troponina C es la que, como que la que ama el calcio, porque cuando el calcio se eleva dentro de la fibra muscular, esta subunidad lo va a captar. Recuérdenlo así. Y la troponina I es la que prácticamente mantiene a la tropomiosina en posición de bloqueo. Lo va a bloquear exactamente cuando el calcio va a estar bajo. ¿Ok? Entonces, algo muy importante ya hablando del tema del potencial de acción, cuando este llega, ¿ok? El retículo sarcoplásmico libera calcio, recuerden. Entonces, este calcio se une a la troponina C, ¿no? Recuerden, la troponina C que ama el calcio. Lo que va a provocar va a ser un cambio de forma conformacional. ¿Por qué? Porque exactamente va a mover a la tropomiosina y va a destapar los sitios activos de la actina. Entonces, acá es prácticamente donde comienza la magia. ¿Por qué? Porque en el bando de los gruesos vamos a tener a la miosina, ¿ok? Que es el verdadero motor de la contracción. Cada molécula de miosina va a ser como un dímero. ¿Por qué? Porque va a tener dos colas enroscadas y sobre todo dos cabezas que van a ser de forma globular. Esas cabezas van a ser como tipo bracitos, ¿ok? Que van a agarrar exactamente a la actina, pero también van a necesitar energía y es por eso que poseen una actividad de ATPasa. ¿Ok? Ahora, en el bando de los gruesos, como habíamos comentado, tenemos también, como comenté, a la miosina, pero sobre todo la parte central de la miosina forma exactamente el eje del filamento. ¿A qué me quiero decir? O sea, mientras que las cabezas sobresalen hacia afuera, que están listas para unirse a la actina, exactamente vamos a ver sitios de unión de actina que van a encontrarse de forma libre, ¿ok? Entonces, la cabeza de miosina, tómenlo así, con ATP hidrolizado, se va a enganchar, flexiona como un bracito, como un golpe de fuerza, y desliza todos los filamentos. Este proceso va a ser repetido millones de veces, exactamente de forma paralela, forma organizada, y acorta la sarcómera y sobre todo lo que va a realizar es generar fuerza. ¿Ok, chicos? Entonces, finalmente, cuando este estímulo cesa, ¿qué va a pasar con las bombas de calcio? Se van a volver a su lugar, ¿ok? Del retículo sarcoplásmico devuelven el calcio a su lugar, ¿no? La troponina I vuelve a bloquear la actina con la tropomiosina y el músculo se va a relajar. Entonces, en resumen, como había comentado, la actina y la miosina, que son los actores principales, la tropomiosina y la troponina son los reguladores que dicen cuándo empieza y cuándo se detiene. Entonces, para ver cómo es el calcio, es como el director de la orquesta que va a marcar como el inicio del espectáculo.
Por ejemplo, dice, hoy vamos a abrir la caja de herramientas de la contracción muscular. Vamos a descubrir qué proteínas hacen posible que un músculo exactamente pueda parecer una masa homogénea. O de repente vamos a hacer que sea capaz de poder generar un movimiento que sea tan preciso como escribir o de repente tan potente como para poder levantar mucho peso. Ok. Ahora hablando de la diapositiva 6 sobre las protagonistas como los filamentos y las proteínas contráctiles, hablando un poco más exactamente del músculo estriado, vamos a tener dos grandes tipos de filamentos, como ya los había comentado, que son los delgados y gruesos, pero en este caso vamos a ver que la actina, ¿no? Para poder determinarlo así, es como una cuerda de perlas, porque vamos a ver que cada perla es como una actina G. Acuerden de la actina G y de la actina F, que era la fibrosa. Acá en la actina vamos a encontrar la actina de tipo G y juntas forman una doble hélice que van a llamarse como la actina F. ¿Se acuerdan? Entonces, esta cuerda no está siempre libre. ¿Por qué? Porque la tropomiosina va a ser como una cinta de seguridad, cubre los sitios. Entonces, creo que ya me entendieron con esta parte, ¿sí? Entonces, ya para poder recalcar sobre el filamento grueso, que está formado por la miosina, que es una proteína enorme, una proteína poderosa, porque cada molécula tiene una cola y dos cabezas, recuerden también eso, y sobre todo que es el verdadero motor que convierte la energía química del ATP en lo más importante, el movimiento, ¿sí, chicos? Y ahora hablemos del proceso de excitación y contracción. Ahora vamos a ver exactamente esta parte. Imaginen que ustedes quieran mover el brazo. ¿Cómo movemos el brazo? La orden sale de nuestro sistema nervioso porque viaja a través de la motoneurona hasta la placa motora. De ahí exactamente la llegada del impulso eléctrico lo que va a provocar es la liberación de acetilcolina, como lo comenté, que va a abrir los canales para que el sodio ingrese. Y así es como inicia el proceso de despolarización. Entonces, eso ya lo comenté de la señal eléctrica al inicio de la contracción, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo se va a activar los receptores del retículo sarcoplásmico y va a dar salida al calcio. ¿Sí, chicos? Entonces, este mecanismo va a ser perfecto porque va a alterar en ciertas enfermedades como la miastenia gravis, ¿no? No sé si algunos los han escuchado, donde exactamente la unión neuromuscular va a fallar. ¿Y qué va a pasar con el rigor mortis? Donde exactamente no va a haber ATP para poder separar la miosina de la actina. Entonces, deben entender exactamente que las proteínas contráctiles que estoy hablando no solamente es para el examen, ¿sí, chicos? Porque tienen que comprender exactamente la biología molecular que se traduce en movimiento. Vamos a exactamente entender exactamente cómo nace nuestro sistema nervioso, cómo se convierte en movimiento. Este proceso se llama exactamente el tema de acoplamiento, excitación y contracción. Y ocurre exactamente en todas las fibras musculares esqueléticas. ¿Sí? Ahora voy a explicar un poco más. Creo que esta diapositiva lo han visto en su clase, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el impulso nervioso viaja por la motoneurona, ¿sí? Como había comentado, hasta llegar a la placa motora, que es la unión neuromuscular. Entonces, aquí la llegada del impulso lo que va a provocar, como había comentado, es esta liberación de acetilcolina desde las vesículas sinápticas, recuerden. Entonces, esta acetilcolina, perdón, lo que va a cruzar es la hendidura sináptica y exactamente se va a unir a los receptores nicotínicos que están en el sarcolema y abre los canales de sodio, ¿no? Acá podemos ver el dibujo de la neurona llegando al músculo. Entonces, acá entra prácticamente de forma rápida el sodio, se despolariza la membrana muscular y va a generar como una onda eléctrica que viaja a lo largo, ¿no? De todo el sarcolema que podemos ver. Entonces se introduce de forma profunda a través de unas estructuras llamadas túbulos T. ¿Ok? Entonces, estos túbulos T, como había comentado, son como túneles que van a llevar el mensaje eléctrico al interior de la fibra muscular y sobre todo asegurándose de que todas las partes se activen al mismo tiempo. Entonces, en el interior de no es el problema, esta despolarización activa como unos sensores de voltaje que están acoplados a los canales de calcio. ¿Ok, chicos? Entonces, esto está exactamente en el retículo sarcoplásmico, que va a ser el almacén del calcio. Lo estoy volviendo a repetir para que no se olviden. Entonces, cuando se abren estos canales, exactamente son los receptores de reanodina, ¿no? Entonces, el calcio va a salir al sarcoplasma, que es el líquido interno
de la fibra. ¿Ok? Listo. ¿Sí me entendieron, verdad? Ok, entonces cuando ustedes piensen acerca de los estímulos eléctricos, recuerden que el músculo no se contrae de inmediato. Hay una pequeña fase de latencia, ok, que es muy importante, chicos, que recuerden esto, de 2 a 4 milisegundos. No sé si los dice en su teoría, pero en el libro, el Gaito, lo dice de 2 a 4 milisegundos, donde se está activando todos los procesos internos como la liberación de calcio, la unión de actina y de la miosina, y recién después aparece la curva de tensión. A esto lo vamos a llamar como el tema de la contracción única o una sacudida. Pero ¿qué pasa si el músculo recibe como un nuevo estímulo antes de relajarse? Entonces, no va a empezar desde cero. La nueva contracción se suma a la anterior, ¿ok? Lo vamos a usar cuando damos pasos rápidos o de repente escribimos a máquina. Si estos tipos de estímulos que vamos a ver que son tan frecuentes, ¿ok? Que no hay tiempo para la relajación, lo que va a pasar con nuestro músculo se queda contraído de una forma sostenida, ¿no? A esto lo vamos a llamar como la tetania, ¿no? Cuando sostenemos exactamente como una bolsa pesada en el aire, ¿ok? Entonces, además de todo esto, lo que existe va a ser una relación tanto entre la fuerza y la velocidad. Por ejemplo, si tú levantas algo muy pesado, el músculo se contrae muy lento, pero si es algo liviano, se contrae rápido, ¿ok? Piensen en eso, chicos. Ahora, sobre los tipos de contracción, encontramos dos, ¿no? La contracción isotónica, ¿no? El músculo va a generar un tipo de tensión y se va a cortar. Por ejemplo, cuando subes una pesa, ¿no? En cambio, en una isométrica, el músculo va a generar una tensión, pero no se acorta, ¿no? Como cuando tú empujas de repente una pared, pero sin moverla. Entonces, vamos a ver que finalmente tenemos elementos elásticos, ¿no? Como vemos en la serie, los tendones que van a transmitir la fuerza y también los de forma paralela, que van a ayudar exactamente a soportar el tipo de tensión pasiva. En conjunto, lo que estoy comunicando, estoy hablando, estos fenómenos, lo que no nos va a permitir exactamente, bueno, este tipo de fenómenos, como estoy comentando, nos ayuda exactamente a permitir movernos, a poder mantener nuestra postura, a poder de repente adaptarnos a diferentes cargas, ¿ok? Entonces, hablando de la relación de la fuerza y velocidad, ahora, sí, están bien, ¿no? Ya. Entonces, hablando del tema de la fuerza y la velocidad, recuerden, si levantas exactamente, vamos a hablar de los conceptos de la carga ligera y la carga pesada, ¿sí? ¿Sí me logran escuchar, chicos? No estoy haciendo preguntas. Sí, sí Sí, se te la escucha. pregunta es si me Ujú. logran entender. Ok, Sí, entonces también. seguimos. Ok, gracias. Entonces, como decía, hablamos de los tipos de contracción. La contracción isotónica, ¿no? Que es cuando nuestro músculo desarrolla un tipo de tensión y sobre todo se acorta. Ok, recuerden eso. Esto prácticamente ocurre cuando la fuerza que es generada va a ser suficiente para poder mover la carga. Tú levantas un libro de la mesa, ¿ok? Acá exactamente el elemento contráctil se va a cortar. El elástico en paralelo también se va a cortar y el elástico en serie no cambia. Como resultado nos da que la carga se desplaza, ¿ok? En cambio, con una contracción isométrica, el músculo va a desarrollar un tipo de tensión, pero acá no se acorta. Esto va a pasar cuando la carga es tan grande que no se va a poder mover, pero aún así va a generar un tipo de fuerza. Por ejemplo, como había comentado, tú empujas una pared, ¿ok? Entonces, el elemento contráctil se acorta internamente, pero esa energía se transfiere al elemento elástico en serie, que se estira, ¿no? Y la carga no se va a mover. Entonces, el elástico en paralelo no cambia su longitud. Un punto muy importante exactamente es que la velocidad de la contracción en isotónicas va a ser como inversamente proporcional al peso que se mueve, mientras que en este caso van a ser isométricas, la velocidad va a ser en cero. Como conclusión, entonces tenemos que las isotónicas son atención y acortamiento y nos genera un movimiento. En cambio, las isométricas van a haber tensión, sin acortamiento y sin movimiento.
Entonces, es muy importante para entender cómo entrenamos la fuerza y sobre todo la resistencia muscular y cómo exactamente los músculos van a responder a diferentes cargas, sobre todo en la vida diaria, en la actividad física. Entonces, vamos a hablar ahora del músculo liso, ¿sí? Exactamente ese que no podemos mover a voluntad, pero que trabaja todo el tiempo para poder mantenernos a nosotros vivos, ¿no? A diferencia del músculo esquelético, que tiene sarcómeras que son bien ordenadas, el músculo liso no tiene este tipo de organización. Sus filamentos de actina y miosina van a estar distribuidos en una red, ¿ok? Que lo que va a permitir es contraerse en múltiples direcciones y va a apretar como una esponja, ¿ok? Entonces, en este tipo de músculo va a estar exactamente, lo va a controlar el sistema nervioso autónomo, hormonas también y señales locales. Hay dos tipos, el unitario y también el visceral, que lo vamos a encontrar en el tubo digestivo, en el útero, en los vasos pequeños. Y también vamos a ver que esto se va a poder contraer de una forma muy espontánea, ¿ok? Gracias a ese tipo de uniones comunicantes que tenemos, ¿no? Vamos a poder ver exactamente que el visceral lo vamos a encontrar en diferentes órganos que ya he mencionado. También tenemos al multiunitario, ¿no? Como en el iris o los músculos piloerectores, que también van a requerir siempre un estímulo nervioso para poder realizar el proceso de la contracción. Entonces, ¿qué pasa entonces si su contracción es lenta pero sostenida? Va a ser ideal exactamente para poder mantener las funciones como el tono vascular o también como el movimiento de la comida en el intestino. Recuerden, ¿no? Con exactamente muy poco gasto de energía que puedan tener. Entonces, esto es gracias a que va a darse un tipo de mecanismo diferente. Entonces, en lugar de depender de la troponina como en el músculo esquelético, aquí el calcio que entra desde fuera, ¿no? Y que sale exactamente del retículo sarcoplásmico, se va a unir a una proteína llamada calmodulina. Entonces, la calmodulina va a activar como una enzima, que es la miosina quinasa, que lo vamos a reconocer como las siglas MLCK, que lo que va a hacer es fosforilar la miosina y permite unirse a la actina para poder generar este tipo de fuerza. Entonces, mira, ¿qué pasa si el calcio baja? O otra enzima, la miosina fosfatasa, acá, quita el fosfato y es acá donde la miosina se relaja, ¿ok? Entonces, en los vasos, ¿no? El óxido nítrico lo que va a hacer es ayudar a aumentar el GMPC cíclico, ¿sí? Aumenta el GMPC cíclico. En resumen, exactamente, ¿qué va a pasar? Va a haber un estímulo, ¿ok? Donde va a proporcionarse el calcio, se va a unir a la calmodulina, ¿ok? Va a aumentar la miosina quinasa, va a realizarse un tipo de fosforilación, se va a contraer, ¿ok? Entonces, qué va a pasar para la relajación? Simplemente tenemos que sacar el calcio y desfosforilar la miosina, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar de un tipo de músculo que probablemente están usando en este momento, ¿ok? Aunque no sean conscientes, el músculo liso. Entonces, vamos a ver ahora. Eh, Hablando un poco más del músculo liso, ¿sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver si alguien me abre su micro, prende su micro. Ok, y me dice exactamente dónde podemos encontrarlo. A ver, ¿quién está presente? Chicos, Susana. A ver, o Sebastián, Adrián, Rodrigo. A ver, chicos, díganme, ¿dónde podemos encontrar el músculo liso? Ya lo había mencionado, pero a ver, ustedes. En las vísceras, estómago, tubo digestivo. Ok, gracias. Entonces, como había hablado sobre el tema de su clasificación, chicos, vamos a ver que hay músculo liso unitario visceral, ¿no? Donde exactamente las células van a estar unidas a un tipo de unión comunicante, como tenemos a los GAP, así lo decimos GAP junction, que lo que va a hacer es permitir que exactamente el estímulo pase de una a otra. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué conlleva? A que se contraigan todas juntas, como una ola prácticamente, ¿no? Entonces lo encontramos exactamente en órganos, como mencionaste, el tubo digestivo, el útero, los uréteres y los vasos sanguíneos pequeños.
Ahora, tenemos otro tipo de músculo, que es el músculo liso multiunitario. Acá exactamente cada fibra van a funcionar de forma independiente, ¿ya? Y requiere exactamente de una estimulación nerviosa específica. Y vamos a verlo en el músculo ciliar que mueve el cristalino. Vamos a ver al iris en vasos sanguíneos grandes, ¿ok? Y también en algunos, bueno, en los músculos piloerectores que van a poner como la piel de gallina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se contrae este tipo de músculo? Es más lenta que la del esquelético, pero sobre todo es muy eficiente y sobre todo hay más energía y capaz de poder mantenerse mucho tiempo. Entonces, cuando recibe un estímulo acá, puede ser nervioso, puede ser hormonal, puede ser también hormonal, me refiero como la oxitocina, o también puede ser por distensión del tejido. Entonces, ¿qué va a pasar exactamente acá? Exactamente lo que va a pasar es se abren los canales de calcio en la membrana y también se libera el calcio desde el retículo sarcoplásmico gracias al segundo mensajero IP3, más conocido como IP3, ¿ok? Entonces, el calcio se va a unir a una proteína llamada calmodulina. Recuerden, aquí no hay troponina. Este complejo va a activar a la miosina sinasa, los MLCK, ¿se acuerdan? Que fosforila la miosina y va a permitir que ésta se pueda unir a la actina. Entonces, acá sí vamos a usar ATP, vamos a usar las cabezas de miosina que van a jalar los filamentos de actina y generan exactamente el acortamiento. Entonces, para poder relajarse el calcio, se bombea fuera del citoplasma, recuerden, y la miosina se va a desfosforilar. Algunas particularidades fisiológicas que podamos encontrar, entonces, primero, no depende solo del sistema nervioso. Muchas veces va a responder exactamente a estímulos locales como cambios en el pH o de repente al oxígeno o incluso al dióxido de carbono. Tiene un fenómeno también llamado como mantenimiento de tono, que es lo que va a permitir sostener exactamente el tipo de contracción durante horas. Exactamente lo hace muy especial porque lo va a realizar con muy poco gasto de energía. Entonces, va a ser ideal exactamente para poder mantener tanto la presión arterial o también para poder sostener el feto en el útero. Así que recuerden que es muy importante este tipo de músculo, ¿ok? Porque puede crecer y también adaptarse, ¿no? Como en el embarazo, cuando las fibras del músculo liso del útero aumentan de tamaño y de números, ¿sí? Otros ejemplos clínicos podemos encontrar al espasmo intestinal, porque acaba de haber un exceso de contracción del músculo liso visceral. Luego tenemos otro ejemplo clínico como la hipertensión, donde va a aumentar el tono del músculo liso vascular, el asma, que es una contracción como exagerada de este tipo de músculo liso bronquial. Entonces, en resumen, chicos, el músculo liso es como un trabajador incansable, silencioso, eficiente y siempre activo, ¿no? Donde va a mantener las funciones vitales sin que tengamos que ordenárselo a cada rato. Entonces, ahora vamos a entender cómo se contrae el músculo liso y exactamente que es muy distinto al esquelético, ¿ok? Acá he realizado un esquema. Ok, entonces, recuerden que exactamente el músculo liso no tiene las bandas y estriaciones que vamos a ver en el músculo esquelético. No posee sarcómeras. A pesar de esto, va a tener filamentos de actina y miosina, pero van a estar dispuestos como a una red diagonal, que va a permitir exactamente el acortamiento mucho mayores, como cuando el útero se expande en el embarazo y luego se contrae también en el parto. Entonces, este tipo de músculo es involuntario, ¿ok? Va a ser controlado, como dije, por el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Ya. Ahora, hablando exactamente del mecanismo de contracción para ya terminar con este tipo de músculo, el estímulo inicial va a ser el impulso nervioso, ¿ok? Como la acetilcolina desde las fibras parasimpáticas, o también como una hormona, como ya mencionada, la oxitocina en el útero, o incluso de repente por un estiramiento mecánico. Entra el calcio, al activarse la membrana exactamente, se van a abrir los canales de calcio y luego también se activa la fosfolipasa C. Recuerden que convierte exactamente, voy a hablarlo en siglas para que lo puedan comprender mirándolo acá. El PIP2, ¿ok? Va a convertirlo en IP3 y en diacilglicerol. Entonces, este IP3
viaja exactamente al retículo sarcoplásmico para poder liberar más calcio. ¿Y qué pasaría con nuestro diacilglicerol? Activa las proteínas sinasa C y modula su tipo de fuerza. Entonces, hay una activación de la maquinaria contráctil. ¿Qué pasa con el calcio? Se une a la calmodulina. Este complejo lo que va a hacer es activar la miosina y a la sinasa de cadena ligera que tenemos como la sigla MLCK, que va a fosforilar la miosina, que va a permitir que se una a la actina. Este tipo de contracción sostenida vamos a encontrar exactamente en el músculo liso, donde va a poder mantener como una tensión con bajo gasto energético. Esto nos va a dar gracias a qué? A un mecanismo de cerro, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante, sobre todo ideal para poder mantener tanto el tono vascular o digestivo sin fatiga rápida, ¿sí? Entonces, acá, la relajación. Tenemos exactamente la disminución del calcio intracelular por bombas y antiportes, donde la miosina fosfatasa quita el fosfato a la miosina y vamos a ver que exactamente las cabezas ya no pueden interactuar con la actina. Vamos a ver que en los vasos sanguíneos, ¿ok? Hay un actor muy importante. Tenemos al óxido nítrico, ¿sí? Este gas difunde muy rápido y activa la guanilato ciclasa, y lo que va a realizar es activar y aumentar el GMPC cíclico. ¿Y qué nos favorece? La relajación, sobre todo la relajación muscular, ¿no? Este es el mecanismo como vamos a ver que se usan fármacos como la nitroglicerina, que lo que va a hacer es aliviar el dolor de pecho, ¿no? Más llamado como la angina de pecho. O de repente, cuando alguien tiene un cólico intestinal, ¿qué pasa? El músculo liso está hiperactivo, ¿verdad? Se contrae de una manera sostenida, de una manera dolorosa, ¿no? Yo sé que a algunos de ustedes les ha dado este tipo de cólico intestinal. O de repente la hipertensión arterial, ¿no? Donde el músculo liso lo que va a realizar exactamente de los vasos va a va a estar contraído de forma crónica, ¿no? Va a aumentar como una resistencia vascular y sobre todo el músculo cardíaco, que es un tipo muy especial de tejido. Aunque comparte exactamente con el músculo esquelético, la estructura es triada y sobre todo vamos a ver la presencia de las sarcómeras porque acá el control es completamente involuntario y va a estar adaptado exactamente para poder trabajar sin descanso durante toda la vida, ¿no? El corazón. Entonces, vamos a ver ahora sobre la fisiología de la contracción del corazón, ¿no? De la acción de la iosina sobre el músculo liso gastrointestinal, ¿sí? Ok. Cuando administramos la iosina, esta molécula se va a unir a los receptores muscarínicos M3 y lo más importante, chicos, los bloquea. Es como si pusieras una cinta adhesiva en la cerradura, aunque la acetilcolina ya esté presente, ya no va a poder abrir la puerta. Sin receptor activo, lo que va a pasar es que no se va a abrir los canales de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar con el calcio que está dentro de la célula, el calcio intracelular? No va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la miosina? No se va a activar. Entonces, ¿cuál sería el efecto final? Exactamente el músculo liso no se contrae. ¿Y qué es lo que nos va a provocar? Una relajación del tubo digestivo. Clínicamente hablando, ¿qué significa? Que disminuyen exactamente o también pueden desaparecer los cólicos o los espasmos. Este es el principio por el cual el medicamento como la buscapina, que algunos lo conocen de repente, que son muy efectivos para dolores abdominales, sobre todo los cólicos de origen espástico. ¿Sí, chicos? Entonces, este es el proceso de la acción de la iosina. Bloquea a los muscarínicos, recuerden eso, ¿no? La iosina como que interrumpe la vía parasimpática de contracción y bloquea el receptor muscarínico M3. Y así es como previene la cascada de calcio y es así como relaja el músculo liso, que es muy importante. ¿Ok? Ahora hablando del músculo cardíaco, vamos a ver esta máquina que late día y noche sin que nosotros tengamos que darle la orden. Vamos a hablar acerca del músculo cardíaco, pero no como un montón de términos técnicos sueltos. Exactamente vamos a hablarlo bien para que se les quede muy claro. A ver, imaginando que de repente ese músculo cardíaco sea como un híbrido, ¿ok? Entonces, como el músculo esquelético ya tiene esas estriaciones, sarcómeras que le dan fuerza y organización, o el músculo liso que va a trabajar de forma involuntaria y sin descanso, con contracciones que son de forma prolongada y sobre todo resistentes a la fatiga, esto no es casualidad.
Exactamente es algo biológico, porque vamos a comprender exactamente las fibras, el tipo de estructura. Vamos a ver la red de vecinos unidos. Por ejemplo, las fibras cardíacas son cortas, se van a ramificar y van a estar unidas por discos intercalares. Vamos a pensar en ellos como puentes que comunican a cada célula con su vecina, ¿ok? Entonces, en estos tipos de discos hay como un gap, ¿ok? El gap, el famoso gap, el gap junction, donde va a haber pequeñas puertas que lo que va a hacer es permitir que la electricidad viaje rápido de célula a célula. Por ejemplo, si un área del corazón se daña, como de repente pasa en un infarto, estos puentes se rompen y la señal obviamente ya no va a viajar igual. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Arritmias. Ahora, vamos a hablar sobre el metabolismo de este músculo. Siempre va a necesitar oxígeno. El corazón es 100% fan del metabolismo aeróbico. Por eso, lo que va a usar es sobre todo los ácidos grasos como combustible. Y tiene mucha mioglobina porque hay reserva de oxígeno, ¿ok? Y está llena de mitocondrias, que son como las fábricas de energía. A ver, un ejemplo clínico para que me puedan entender del metabolismo. Por ejemplo, un paciente que le da un paro respiratorio, ¿no? Como el corazón depende tanto del oxígeno, su función del corazón cae muy rápido. Si se para exactamente, ¿no? Exactamente los pulmones no funcionan, no hay oxígeno, entonces por ende el corazón falla y también hay posibilidades que se pare. Ahora hablando de los túbulos T y el calcio, es como una llave de contracción. Acá los túbulos T en el corazón van a estar en las líneas Z y van a ser más anchos porque, o sea, más anchos que exactamente que el músculo esquelético porque van a tener como una reserva del calcio, pero es muy poca. Ok, acá lo más importante es que el calcio entra afuera de la célula, ¿no? Entonces este calcio que entra fuera de la célula va a activar como una liberación de más calcio desde el retículo sarcoplásmico. A esto vamos a llamarle como el nombre calcio inducido por calcio. Creo que se recuerdan de la primera semana. Entonces, un ejemplo clínico, chicos, si damos un bloqueador de canales de calcio como un medicamento llamado verapamilo, que se encarga de bloquear los canales de calcio, lo que va a generar es disminuir la fuerza de contracción. O de repente otro ejemplo, un paciente con hipocalcemia, poco calcio en el cuerpo, para poder, no exactamente le va a dar como un fallo cardíaco, porque si no hay suficiente calcio para poder iniciar la contracción, bye bye. ¿Ok? Luego tenemos el otro tipo que es la contracción, ¿no? Que es como un abrir y cerrar la puerta. Piensa como el calcio, como si fuera la llave que va a abrir la puerta para que la actina y la miocina trabajen. Cuando el calcio se une a la troponina C, como lo había explicado anteriormente, la tropomiosina se aparta, ¿ok? Y la miocina se une a la actina. Y esto es lo que nos va a producir la contracción. Cuando el calcio se va, la puerta se cierra y produce una relajación, ¿sí? Ahora hablando un poco del potencial de acción cardíaco, ¿ok? A ver, potencial de acción cardíaco. Acá prácticamente consta de historias de 5 fases muy importantes, ¿ok? Creo que acá tengo la imagen. Sí, ok. Antes de eso, hablemos del sistema de conducción, ¿ok? Sistema de conducción cardíaco, que vamos a usarlo exactamente como. No sé si me están tomando en cuenta con las analogías que estoy dando, pero van a ser como unas analogías médicas para que puedan interpretarlo y tal vez se les quede, porque hay algunos que sí y hay algunos que no. Pero de todas formas, si tienen dudas, si se quedan con las dudas, me avisan, ¿sí? Entonces, vamos a hablar exactamente del sistema de conducción. Vamos a empezar hablando del nódulo sinoatrial, que va a ser como el jefe de guardia, ¿ok? Del hospital. Este va a estar en la parte alta, ¿ok? De la aurícula derecha. Exactamente es quien va a dar la orden inicial, marcando el ritmo de entre 100, no, perdón, entre 60 a 100 veces por minuto. Cuando decide exactamente que es hora, dispara un impulso eléctrico que se ve como en la onda P en un electrocardiograma. Creo que ya lo han revisado o han visto de repente esta clase. Entonces, ¿qué hace que las aurículas se puedan contraer y van a enviar sangre hacia los ventrículos? Estamos hablando de aurícula derecha, entonces ventrículo derecho. Luego siguen las vías internodales, que son como los mensajeros rápidos. Entonces, esta orden del jefe,
¿ok? Esta orden del jefe va a viajar por todos los corredores. Para eso tenemos a estas vías llamadas internodales, hacia todo el personal de las aurículas, ¿no? Que va a asegurar que ambas se contraigan de forma coordinada. Es como exactamente pasar un mensaje rápido por radio a todo el equipo auricular. ¿Ok? Eso es lo que hacen las vías internodales. Ahora tenemos al nódulo auriculoventricular, que es como el guardia de seguridad. Entonces, la señal llega al nódulo auriculoventricular, que actúa como un filtro y retrasa este tipo de orden a unos 0.09 segundos, que es un segmento PR en el electrocardiograma, ¿ok? Entonces, ¿por qué podemos frenar? ¿Para qué? Porque los ventrículos en sí tengan tiempo de poder llenarse bien, ah, perdón, antes de que puedan contraerse. Entonces, ¿qué pasa? Si el jefe falla, este guardia que tenemos acá en el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Puede dirigir, pero su ritmo va a ser más lento, ¿no? De 40 a 60 latidos por minuto. Luego tenemos el haz de His y las ramas, que van a ser como los pasillos principales del hospital, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Tras pasar este tipo de filtro, lo que va a pasar es que la señal va a bajar por el haz de His, ¿ok? Entonces se va a dividir en dos pasillos muy importantes, la rama derecha y la rama izquierda. Entonces, vamos a ver cómo esto va a llevar el impulso por el septo interventricular hacia la base de cada ventrículo. Luego tenemos a las fibras de Purkinje, que va a ser como un equipo de acción rápida. Desde este tipo de ramas que hemos señalado, la señal llega a las fibras de Purkinje, ¿ok? Llega a las fibras de Purkinje, que son como los paramédicos, ¿ok? Exactamente, van a actuar muy rápido, a 4 milisegundos, que van a repartir la orden sobre todo a todas las zonas de los ventrículos casi al mismo tiempo, ¿ok? Va a tratar de que sea casi al mismo tiempo. Entonces, esto lo que va a hacer es producir un complejo QRS en un electrocardiograma y una contracción de forma potente y sincronizada. Entonces, el retraso del nódulo auriculoventricular, lo que se va a sincronizar es el trabajo auricular y ventricular. Acá la contracción empieza en el ápice y sube exactamente hacia la base. Y lo que va a hacer es exprimir la sangre de forma eficiente. Vamos a ver dos ejemplos rápidos. Bloqueo auriculoventricular completo. El guardia, que es auriculoventricular, deja de pasar las órdenes y cada parte trabaja por su cuenta. ¿Y esto a qué nos conlleva? A una bradicardia grave. Luego, este es otra patología, ¿no? El bloqueo de las ramas, derechas o izquierdas. Uno de los pasillos va a estar obstruido, ¿no? Como había comentado. Entonces, está obstruido, entonces, ¿qué va a ocurrir? La contracción ventricular se descoordina. Luego tenemos a la fibrilación ventricular, donde el equipo se va a volver de una forma caótica porque cada uno hace lo que quiere. Acá, ¿no? Es como una patología. Cada uno hace lo que quiere, entonces no va a haber un bombeo efectivo. En resumen, chicos, el corazón es como una sala de operaciones que está bien coordinada. Si el nodo sinotrial da la orden, el aurículo ventricular la va a filtrar. El haz de His la distribuye y el Purkinje lo que va a hacer es ejecutar de forma rápida y sobre todo de forma sincronizada. Si alguno falla, ¿ok? Exactamente la cirugía que hablamos, el latido, ¿ok? El latido va a fallar, ¿ok? Se va a volver de repente de forma rítmica o va a producirse bradicardias, ¿sí? Ok, ahora, sí, ya. Ahora vamos a entender exactamente cómo funciona el potencial de acción, ¿ok? En una fibra ventricular y por qué exactamente va a ser distinto a la neurona o a un músculo esquelético. Exactamente vamos a ver la fase cero, ¿sí? Primero vamos a ver en reposo la célula ventricular está a unos -90, gracias a que a la bomba sodio-potasio, y ya que exactamente la membrana es más permeable que el potasio, que el sodio. Esta va a ser como una forma tranquila, lista para poder recibir este tipo de estímulo. Cuando llega la señal del sistema de conducción cardíaco, lo que va a hacer es se abren los canales rápidos de sodio y el sodio entra de forma masiva. Esto cambia el voltaje a 20, ¿no? Más de 20 en milisegundos. Ahora, es la fase cero, es como la chispa que va a iniciar este tipo de latido. Ahora hablamos de la fase uno. Algunos canales de potasio dejan de salir, potasio breves, entonces baja un poco el voltaje. Es como un pequeño freno antes de poder entrar en la parte clave, parte muy importante. La fase 2, ¿ok?
es la famosa meseta. Acá se abren los canales lentos de calcio de tipo L, ¿ok? Y el calcio entra mientras que la salida de potasio se reduce. Entonces, esta entrada de calcio no solo se mantiene en la despolarización, sino que acá lo que va a realizarse es se desencadena la contracción y va a hacer que se libere calcio, ¿ok? Del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta fase 2, esta meseta es el truco fisiológico prácticamente que evita que el corazón se contraiga de forma repetitiva o de una forma caótica como un músculo esquelético. Entonces, le da tiempo para poder contraerse, le da tiempo para inyectar sangre y también para llenarse, ¿no? Luego tenemos la fase 3, donde vamos a ver los canales de calcio. Exactamente en la fase 3, la repolarización rápida. Los canales de calcio se cierran. Acá va a haber salida de potasio que va a aumentar y la repolarización en la membrana, ¿no? Acá el músculo empieza a relajarse y por último en la fase 4 la célula regresa a menos 90 milivoltios. Esta queda lista para poder realizar el siguiente latido, ¿no? Entonces, este potencial va a durar aproximadamente de 250 a 300, ¿no? Y va a tener un periodo refractario. Un periodo refractario que va a ser largo en sí, pero no hace imposible una tetania cardíaca. Entonces, ¿qué pasa si el corazón se tetanizara? Nos vamos a quedar sin bombeo. ¿Sí, chicos? En un infarto agudo de miocardio, la falta de oxígeno lo que va a hacer es alterar la entrada de calcio durante la meseta y que debilita la contracción. O de repente una hipercalcemia, mucho calcio, el exceso de potasio acorta la repolarización y puede provocar arritmias. O de repente algunos fármacos antirrítmicos que de repente conocen como los bloqueadores de los canales de calcio, que actúan exactamente, o sea, son prolongados y acortan fases de este potencial. ¿Ok? Ahora ya para terminar, vamos a hablar acerca ay, perdón, del puente que une la electricidad con la mecánica del corazón y el acoplamiento de excitación y contracción de este tipo de músculo. ¿Ok? Algo más rápido para poder resumir. En el corazón las fibras no trabajan solas, están conectadas por uniones gap, como lo comenté, las uniones gap, que van a permitir su electricidad y viaje de célula a célula. Cuando uno recibe el impulso, se abren los canales de calcio de tipo L, ¿no? En su membrana. Y lo que va a hacer es entrar un poquito de calcio desde afuera. Ahora, cuando la señal eléctrica termina, el calcio se desprende de la troponina y la tropomiosina y vuelve a bloquear los sitios de unión. Para poder relajarse, de acuerdo en que el calcio debe de guardarse, acá vamos a encontrar la bomba cerca, que lo mete de nuevo al retículo sarcoplásmico, y también vamos a encontrar al intercambiador sodio y calcio, que lo expulsa fuera de la célula. También encontramos al sodio y potasio TPasa, que lo que va a realizar es o sea, restablece exactamente los tipos de gradientes. Un infarto de agudo miocardio, un paciente le falta oxígeno, altera la entrada de calcio y también debilita la contracción. ¿Sí, chicos? Entonces, ahora vamos a entender cómo una fibra muscular esquelética se activa y por qué esto es muy importante para que se contraiga y se relaje, sobre todo cuando empieza en la placa motora. A ver, sí. ¿Ok? Cuando empieza exactamente la placa motora, vamos a ver que una neurona motora envía un potencial de acción, libera exactamente la acetilcolina, ¿no? Como había comentado. Entonces, la señal, exactamente vamos a tener la rigidez cadavérica, es un ejemplo clínico que podemos encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Que el calcio queda atrapado y la sarcómera no se va a relajar. ¿Y qué es lo que produce una contracción permanente? Eso lo vemos a diario en pacientes, de repente, o una hipocalcemia grave, cuando hay de repente una señal nerviosa, no hay suficiente calcio para actina y la miocina para que puedan interactuar de forma correcta. ¿Ok? Entonces, ahora ya hablando sobre las preguntas, chicos, vamos a empezar, ¿sí? O primero vamos a realizar el post-test antes de empezar con las preguntas, ¿sí? Le voy a enviar rápidamente el post-test. ¿Me confirman si ya les llegó? Ok. Chicos, ¿sí les llegó el post-test? Harold, Sí, sí, sí. Mena, gracias.
Me dice que ya se han enviado sus respuestas. A mí Ah, no. del post-test. Sí. A ver, un Ujú. momento. Ya, ahora sí. Para que puedan resolverlo. Disculpa, lo has vuelto a enviar porque es el mismo link. Sí, sí, lo volví a Ahí enviar. dice, decía que estabas enviando, pero no sale. Ay, verdad. Perdón. Sí, ahora sí ya lo envié. Me confirman. Me salió como la anterior, ves que sale opción 1, opción 2 o 3. O sea, para colocar el nombre, no hay. De verdad. Ay, estamos teniendo el mismo problema. Qué raro, me parece raro, pero ya. A ver. No sé si a los demás les saldrá igual. Sí, a mí me salió igual también. Ya, a ver, un momento. Ahora sí. Respuesta larga, listo. Ya, ahora sí, está en la pregunta 8. No pueden volver a recargar la página. Ahora sí le sale. Ahora sí, ¿todo bien? Ya tengo una respuesta. Ok. Ok, chicos, me confirmo para ir empezando con unas dos, tres preguntas y terminamos la clase. ¿Sí? Unas tres, cuatro preguntas de retroalimentación de toda la clase y voy a estar preguntando a cada uno. ¿Sí? Su participación activa, por favor.
Ok, chicos, somos 8 en la clase y en estos momentos solo tengo 4 respuestas, 5. Así que faltan las 3 respuestas para empezar y ya terminar la clase. Lo más rápido, porfa. A ver, vamos a empezar con Adriana, que ya terminó. Adriana, una pregunta. La primera. La contracción del músculo liso, ¿por qué se activa? ¿Mediante qué? Gracias a quién. Oli, ¿me escuchan? Por la carotulina. Correcto. Sí, está muy bien. El músculo liso no existe troponina, recuerden como en el músculo esquelético, en su lugar existe la calmodulina, que es la proteína clave. Exactamente cuando el calcio entra a la célula, se une a la calmodulina y que va a formar un complejo que activa exactamente a los MLCK, a la miosina light chain quinasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es fosforilar a la miosina, que permite prácticamente la contracción. Ok, la segunda pregunta para... ¿Quién más terminó? Claudia Moreno, ¿me logras escuchar? Durante la meseta del potencial de acción cardíaco entra el calcio. Perdón. Ok. ¿Qué pasa durante la meseta de la que es la segunda fase, ok, del potencial acción cardíaco? A ver, creo que... Sí, correcto. Entra el calcio y sale potasio. Exactamente como decías, la fase 2, ¿ok? La meseta. Acá hay un equilibrio entre la entrada lenta del calcio por los canales de tipo L y la salida de potasio. Entonces, ¿qué es lo que mantiene el voltaje relativamente estable antes de poder iniciar un tipo de repolarización final? ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta es para Ariana. Un anticolinérgico, ¿cómo la iosina exactamente va a actuar? ¿Qué es lo que, a quiénes van a bloquear exactamente? Acetilcolina en receptores muscarínicos. Sí, correcto. La iosina, la escopolamina, es un antagonista muscarínico. Cuando hablamos de antagonista, acuérdense la palabra antagonista, bloqueador, que impide que la acetilcolina se una a los receptores muscarínicos del sistema parasimpático. Esto que produce como de repente una disminución de secreciones, la relajación del músculo liso como de forma gastrointestinal o de repente una midriasis, ¿no? La cuarta pregunta es para Harold. A ver, la función de la calmodulina, ¿cuál es? Unirse al calcio y activar los MLSK. Muy bien, chicos. Cuando el calcio aumenta el citoplasma del músculo liso, se une a la calmodulina. Este complejo activa los MLSK, que como dice tu compañero Harold, que fosforila la miosina y permite la contracción. Entonces, vamos a relacionarlos con las primeras preguntas. Con la primera pregunta, ¿no? La contracción del músculo liso se activa por la calmodulina, ¿ok? Entonces, ya, para terminar, a ver, ¿quién nos falta? Sebastián, la fase cero del potencial de acción cardíaco, ¿a qué corresponde? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sería entrada rápida de sodio. Excelente. En fibras rápidas, como las ventriculares de nuestro corazón, la fase cero es muy importante porque es la despolarización rápida, que prácticamente va a ser causada por la entrada súbita del sodio. Entonces, esto se va a dar a través de los canales rápidos que van a ser dependientes de voltaje. ¿Y qué es lo que dispara? Exactamente el potencial de acción. Entonces, recuerda bien, fase cero, piénsalo como una puerta abierta para el sodio. Y ya para terminar la clase y la última persona, a ver, Rodrigo. La repolarización final del corazón, ¿por qué ocurre? Hola, ¿me logran escuchar, chicos? Sí, se te escucha. Ah, ya, ¿está escribiendo por el chat? O...
A ver, otra víctima. A ver, Rodrigo, ¿estás? O Ximena. A ver, Ximena, exactamente la última pregunta. La repolarización final del corazón, ¿por qué ocurre? Por la salida de potasio. Correcto, la salida de potasio. La repolarización final es la fase 3. Ocurre exactamente porque los canales de potasio se abren más. ¿Y qué pasa? El potasio sale de la célula y vuelve al interior, que es más negativo hasta recuperar el potencial de reposo. Entonces, prácticamente como una neumonía, pensarlo de esa forma, la salida de potasio para cerrar la fiesta eléctrica, ¿qué pasaría? El potasio se va. ¿Ok? Piénsenlo así. A ver, ya terminamos la clase, chicos. Es un gusto. A ver.